Ya, vale. Estamos grabando. Hola a todos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos en nombre de los cuadernos de última jurisprudencia laboral. En esta ocasión vamos a partir con nuestro segundo ciclo conversatorio y le voy a dar el paso al profesor Álvaro Cruz. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañan en este segundo ciclo, ¿verdad?, de conversatorios que se dan en el marco de nuestros cuadernos, ¿verdad?, de la última jurisprudencia laboral. En esta oportunidad, para tratar un tema del todo interesante, nos acompañan dos destacadísimos abogados laboralistas. El tema del cual hoy día vamos a conversar es la obligación de enterar las cotizaciones de seguridad social respecto de un vínculo a honorarios calificado judicialmente como relación laboral. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia en primer lugar, de que nos acompaña doña Lucía Planet, quien es abogada, licenciada en Derecho de la Universidad de Chile, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Talca y Universidad de Valencia, defensora laboral de la Oficina de Defensa Laboral de Santiago y profesora de nuestro magíster en Derecho, LLM UC. También nos acompaña un amigo de la casa, don Francisco Ruay, quien es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Chile, candidato a magíster también en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, estudiante del programa de doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes, Chile, y quien también hoy día ocupa el cargo, ¿verdad?, de coordinador nacional de los jóvenes juristas de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ambos destacados abogados laboralistas nos han acompañado comentando un fallo de nuestra excelentísima Corte Suprema, un fallo cuyo rol ingreso corte, ¿verdad?, es el 25.290 del año 2019, un fallo del 30 de abril de 2021, que es un fallo de un recurso de unificación de jurisprudencia, que se rechaza este recurso intentado por la parte demandada, el Fisco de Chile, a un juicio que se inicia por un funcionario de la Subsecretaría de Prevención de Delitos, y cuya materia de derecho era determinar la procedencia de la obligación del Fisco de Chile de enterar las cotizaciones de seguridad social respecto a una persona con la que existió un vínculo en base a honorario, pero que fue calificado como una relación laboral a raíz de la dictación de una sentencia en juicio laboral. Dentro de los principales razonamientos de la Corte Suprema, y sin agotar, digamos, el contenido del mismo, solamente hago una pequeña referencia a este fallo, razona la excelentísima Corte que declarada, ¿verdad?, la verdadera naturaleza del contrato celebrado entre las partes, el demandado, el Fisco de Chile, debe cumplir con las obligaciones que derivan de la naturaleza del contrato, incluida la establecida en el artículo 58 del Código del Trabajo, refiriéndose específicamente, ¿verdad?, a los descuentos por concepto de cotizaciones de seguridad social que afectan las remuneraciones de los trabajadores y que tienen el carácter de obligatoria conforme lo regula el artículo 17 del Decreto Ley número 3500. Este es el fallo, ese es, digamos, el razonamiento general. Insisto, la idea no es agotar la discusión en torno al contenido del mismo, sino solamente hacer una breve referencia. Este conversatorio, que se da en este segundo ciclo, en este segundo conversatorio que se da en este ciclo, ¿verdad?, va a tener una estructura que va a contar con la exposición de cada uno de nuestros ponentes, quienes van a disponer entre 12 a 15 minutos para exponer. Vamos a ser muy estrictos con el tiempo, vamos a estar ahí muy, muy atentos a que se cumpla aquello. No, siempre hay una pequeña tolerancia de todos modos. Quienes posteriormente van a tener un derecho a réplica en atención a sus comentarios, ¿verdad?, que están, digamos, presentes en nuestros cuadernos, de 5 minutos, para la réplica van a disponer 5 minutos. Luego de ello, nosotros vamos a abrir el micrófono para que cada uno de ustedes, quienes nos acompañan, puedan formular sus preguntas a los ponentes, invitándolos desde ya a que puedan
dejar sus preguntas en el chat de nuestro Zoom, y luego nosotros se las vamos transmitiendo a cada uno de los ponentes para que ellos se refieran a cada una de esas preguntas. Y terminada esta etapa, ¿verdad?, de nuestra actividad, cada uno de los ponentes va a disponer de 5 minutos para realizar un cierre del tema del cual trata este conversatorio. Tal como ya lo adelanté hace un rato atrás y los presenté, ¿verdad? Contamos con el comentario tanto de doña Lucía Planet como de don Francisco Ruay, que brevemente quiero destacar de cada uno de ellos interesantes puntos y que da cuenta finalmente de lo que buscamos también en nuestros cuadernos, que es contar con distintas visiones, distintas posiciones sobre un mismo tema, que lo único que nos permiten es enriquecer el debate, enriquecer la discusión de temas tan importantes como es, digamos, la situación, ¿verdad?, de funcionarios públicos, cuya relación se ha declarado de carácter laboral. Destaco de doña Lucía Planet la breve referencia, ¿verdad?, que hace un poco a la historia, al tratamiento, a la historia y al tratamiento que ha tenido la excelentísima Corte respecto a esta temática, desde fallos del año, o posiciones que ha tenido desde el año 2014 a la fecha, como así también destaco el análisis que efectúa justamente a la discusión de fondo que existe cuando está en discusión un derecho, una garantía fundamental como es la seguridad social, y que lo destaca justamente en su análisis. Don Francisco, por su parte, hace un análisis de 3 aspectos que yo destaco en su comentario, que son bastante interesantes también en su contenido. Uno dice relación con el contenido de la sentencia y esta discusión si estamos ante una sentencia declarativa o constitutiva, ¿verdad?, y los efectos y consecuencias que ello tiene finalmente en el tratamiento. Como segundo tema que trata es la calidad jurídica del empleador, ya sea cuando estamos ante un empleador regido ente privado versus cuando estamos ante el fisco como empleador. Y un tercer aspecto que destaco del comentario de Francisco es el análisis que efectúa de la nulidad del despido como una institución sancionatoria y, en consecuencia, los efectos que ello tiene también en la discusión que hoy día se plantea en esta oportunidad. Bueno, sin más y sin también aburrir a nadie, voy a dar la palabra en primer lugar a doña Lucía Planet, quien desde ya, reitero, dispone de 15 minutos para poder exponer. Doña Lucía, el micrófono es suyo, así que adelante. Muchas gracias, Álvaro, y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a toda la coordinación y a todos los miembros del comité de la revista de Última Jurisprudencia Laboral. Y doy comienzo a lo que nos convoca hoy, que es esta discusión sobre el comentario de jurisprudencia de la Corte Suprema, a propósito efectivamente de qué está en juego en esta sentencia. Podemos ir despejando porque cuando pensamos en los falsos honorarios, podemos pensar en distintas instituciones, en la aplicación de la ley Bustos, también en la determinación de la calificación jurídico-laboral de los mismos, pero en esta sentencia en particular se acota bastante el debate a que únicamente una vez determinada la calificación laboral de los mismos por parte del tribunal, se determina luego la aplicación de las cotizaciones de seguridad social. No se comenta, digamos, o no se pronuncia finalmente la Corte sobre nada más, porque la parte, en este caso demandante, no recurre a propósito del no otorgamiento de la ley Bustos en su oportunidad. En consecuencia, la Corte Suprema únicamente se pronuncia sobre que es procedente otorgar las cotizaciones de seguridad social si ya se determinó la calificación de trabajador de una determinada persona que inicialmente fue contratada a honorarios por parte del fisco. ¿Por qué podríamos eximir entonces al fisco de no pagar las cotizaciones de seguridad social, una obligación de ese calibre? Y básicamente lo que sostiene el Consejo de Defensa del Estado es que sus normas presupuestarias no le permitirían poder realizar desembolsos respecto de contratados a honorarios propiamente tal por un ítem de cotizaciones de seguridad social.
Principio que ha sido normalmente invocado por el Consejo de Defensa del Estado en distintas oportunidades y a propósito de distintas problemáticas jurídicas. En primer lugar, este principio fue bastante acogido hasta el año 2014 por parte de la misma Corte Suprema, pero a propósito de la no calificación como trabajador propiamente tal y sujeto al Código del Trabajo de aquellas personas contratadas a honorario. Cambio de criterio que ocurre más o menos en el año 2016, cuando ya se comienza a aplicar el Código del Trabajo a aquellos denominados falsos honorarios, esto es, aquellos contratados bajo la modalidad de honorarios, pero que exceden de los presupuestos contemplados por la ley. Pero ya también en el año 2018, más o menos en marzo, se observa un nuevo cambio de criterio en el sentido de que actualmente el criterio mayoritario, si bien los sujeta, tratándose de un falso honorario, al Código del Trabajo, no les otorga lo que es la ley Bustos, sí las cotizaciones de seguridad social. Entonces podemos decir, o especular si se quiere, que el Consejo del Estado aplica este mismo argumento del principio de legalidad que ya les ha resultado en su momento, hasta el año 2014, a propósito de la calificación jurídica de un contratado a honorario, y también ahora, en el último tiempo, a propósito de la aplicación de la ley Bustos para este grupo de personas, que ha prosperado por parte de la misma Corte Suprema, invoca este mismo argumento para sostener que no es aplicable. La Suprema, por su parte, sostiene que está determinado del empleador de descontar las cotizaciones de seguridad social y que calificada lo que es la relación de trabajo de una persona, ya tenemos que entrar de lleno a aplicar lo que es el Código del Trabajo, en consecuencia el artículo 58 y también, por qué no decirlo, la ley de cobranza de cotizaciones en forma judicial. Que también ahí establece un presupuesto importante porque establece la presunción de que la remuneración es imponible y debe ser descontada las cotizaciones por parte del empleador. Consecuencia, también añade la Corte Suprema que conjugando las normas laborales también resulta inexcusable para un empleador no pagar las cotizaciones de seguridad social una vez ya declarado que el estatuto jurídico aplicable es el Código del Trabajo. Desde ese punto de vista, yo estoy totalmente de acuerdo con la Corte Suprema, pero sin duda que echo de menos algunas argumentaciones jurídicas adicionales, en el sentido de que uno pudiera advertir que lo que está señalando la Corte Suprema es aplicar la normativa del trabajo y también aplicar un principio, que no lo menciona, pero una regla dentro del principio protector, que es el de la norma más favorable. Porque ante esta invocación de otras normas presupuestarias que podrían conjugarse en este intento de eximirse de las prestaciones de seguridad social, privilegia la normativa laboral porque ya se determinó que la calificación jurídica es de trabajador. Aquí no hay una discusión por parte del Consejo de Defensa del Estado de sentencia constitutiva y sentencia declarativa. Aquí se parte del supuesto que es una sentencia declarativa. Incluso en los casos en los cuales la Corte Suprema ha rechazado el pago de la ley Bustos para este sector, otros casos, igualmente sostiene que son sentencias declarativas, pero por un argumento de principio de legalidad, finalmente exime de aplicar la ley Bustos, parte de la jurisprudencia, a este sector. Entonces, lo que yo también echo de menos, ya resumiendo que es el principio de la, o la regla del principio de la, perdón, el principio de la norma más favorable, lo que de alguna forma se puede inferir de este razonamiento de la Corte y también la normativa legal, echo de menos también una mención a lo que es el principio de igualdad, al derecho de la seguridad social, a la importancia de las cotizaciones de seguridad social, a la irrenunciabilidad de las mismas. De alguna forma, uno podría sostener que no hay razón para eximir del pago de las cotizaciones de seguridad social al fisco, por solo tratarse del fisco, si ya se declaró la relación de trabajo y ya se aplica la normativa del Código del Trabajo y las normas de seguridad social. Además, sería una paradoja,
porque el Estado es el principal garante del derecho a la seguridad social, supervigila la misma y también debe garantizar el acceso a las prestaciones de seguridad social. En consecuencia, que el Estado fuera justamente el único que por tratarse del fisco no debiera cotizar, pese a calificarse la relación de trabajo, sería un contrasentido desde mi punto de vista. Asimismo, las cotizaciones de seguridad social tienen un propósito social y también son derechos irrenunciables. No es tan sencillo llegar y sostener que no se deben pagar si ya se ha calificado la relación de trabajo. Y además son el centro de un sistema de protección social que permite el financiamiento, especialmente en aquellos regímenes contributivos. En consecuencia, estamos hablando de un derecho fundamental que es la seguridad social, que es una proyección también de la dignidad de las personas, porque nos protege cuando estamos más vulnerables, cuando estamos en estados de necesidad, y nos da la cobertura en aquellos momentos precisamente cuando la necesitamos. Si no resguardáramos el derecho de seguridad social de este grupo de personas que ha sido calificado como trabajador, estaríamos precarizando y generando categorías de trabajadores más precarias, en las cuales estaríamos admitiendo que prácticamente no tienen el derecho a seguridad social. Y también importaría de vaciar de contenido todos los esfuerzos normativos que existen a propósito de resguardar lo que es la recaudación, el cobro de las cotizaciones de seguridad social, las medidas de apremio. Se ha regulado incluso la posibilidad de un arresto por falta de pago de cotizaciones. Se ha dado una protección especial, casi que sin contenido, si permitiéramos dejar a un grupo o eximir a un ente solo por ser el Estado y también por resguardar quizás el erario fiscal de estas obligaciones. En consecuencia, por esas razones, por este rol activo también que debe tener el Estado en esta seguridad social, es que me parece que sería del todo contraproducente y contrario a los principios mencionados el que se admitiera la postura contraria. Espero haber cumplido con los minutos, Álvaro. Más que cumplido, Lucía. Muchísimas gracias. Bien, vamos entonces a dar paso a Francisco para que también disponga de su tiempo para que nos conozcamos su ponencia. Perfecto, muchas gracias, Álvaro. Y muchas gracias a todos, obviamente, por la invitación. Particularmente, cabe felicitar a la Universidad Católica y representada, bueno, a través de ti, a través del profesor Francisco Tapia, profesor Hugo, ¿no es cierto?, y de Rodrigo, el esfuerzo que han hecho por levantar esta revista, que realmente es muy interesante para todos los que nos dedicamos no solamente a la academia, sino que también al ejercicio profesional. Es algo muy, muy útil, más aún en los tiempos cambiantes y de vaivenes jurisprudenciales, estar muy al día del último criterio de alguna corte superior, o obviamente de la Corte Suprema. Así que desde ya obviamente les manifiesto mi agradecimiento y felicitaciones obviamente por este gran trabajo que hacen. En particular, en relación a la sentencia a la que fui convocado, ¿no es cierto?, a comentar, debo aclarar en un principio que lo que intentaré hacer y lo que intenté hacer también a través del comentario, más que oponerme al contenido mismo de la sentencia o a las consideraciones y a sus conclusiones, intento tal vez jugar un poco con las cuestiones que se encuentran tras, digamos, la sentencia, cuáles podrían ser las consecuencias de la corrección, ¿no es cierto?, de una sentencia de esta naturaleza o de su validez, declaración de validez, ¿no es cierto?, y algunos aspectos que me parecen particularmente problemáticos. En ese sentido, creo que lo primero a analizar, o lo primero que debemos tener a la vista para analizar la sentencia, y el momento, ¿no es cierto?, en que se dicta, es particularmente este fenómeno que se ha denominado la laboralización de la función pública. ¿Cierto? Que desde el derecho administrativo hay algunos que hace un tiempo levantaron la voz de, en el fondo, el derecho del trabajo está metiendo
¿no es cierto?, sus manos en todas partes. Nos estamos metiendo en derecho comercial, nos estamos metiendo en derecho procesal, nos estamos metiendo ahora, ¿no es cierto?, en materia de administración pública directamente y de las formas de regulación de la función pública en general. Claro, desde nuestra perspectiva, desde el derecho del trabajo, lo que pasa es lo opuesto. Lo que vemos, ¿no es cierto?, es que pareciera que estas otras ramas del derecho, como el derecho administrativo, está desnaturalizando, o durante años, ¿no es cierto?, desnaturalizó un poco aquello que nosotros reconocemos naturalmente como algo del tipo de relación laboral, o que requiere una regulación laboral específica. Hay obviamente ciertos avances, obviamente el reconocimiento de la tutela de derechos fundamentales, ¿no es cierto?, en sede jurisdiccional por parte de los funcionarios públicos, es realmente un avance en ese sentido, y además, ¿no es cierto?, los cuestionamientos o las distintas discusiones, ¿no es cierto?, que se levantan no solo ante la Corte Suprema, que se han levantado también ante el Tribunal Constitucional, dan cuenta y dan luces sobre este problema y la relevancia de este problema en el fondo, que radica, a mi entender, en algo con lo que Chile está al debe aún, que es revisar efectivamente qué es lo que vamos a comprender como función pública y realmente en qué aspectos esperamos, ¿no es cierto?, o tal vez no esperamos, diferenciar a la función pública o el trabajo en el sector público del trabajo en el sector privado. Discusiones se generan, de hecho, de manera contemporánea, inclusive con los regímenes a contrata, ¿no es cierto?, y los criterios de la misma jurisprudencia que a través de doctrinas como la confianza legítima han intentado otorgar una cierta estabilidad a estos funcionarios públicos que están abiertos, ¿no es cierto?, a la inestabilidad en general. Entonces, claro, me parece que ese es el panorama general desde el cual analizar este caso, y este caso en particular, tal como señalabas muy bien, Álvaro, al inicio, trata de un prestador de servicios, ¿no es cierto?, un prestador de servicios civil, así se presenta en teoría el caso, que solicita la declaración de la relación laboral. ¿Respecto de quién? Respecto de el fisco, ¿no es cierto?, del representante patrimonial del Estado. En ese sentido, creo que lo primero a aclarar es que efectivamente comparto que la forma en que en su momento se trató este problema, a propósito del análisis de una sentencia o constitutiva o declarativa, me parece que no es una forma idónea, digamos, para resolver, digamos, el problema de fondo, en particular respecto a los efectos, por ejemplo, del pago de cotizaciones previsionales. ¿Por qué? Porque, y esto tiene que ver con una lista procesal, precisamente, porque las sentencias pueden tener varios fines, digamos. Las sentencias tienen fines declarativos, ¿no es cierto?, constitutivos, condenatorios, en fin, cautelares, por ejemplo. Y en cierta medida es la pretensión del actor, en este caso del demandante, el que va a determinar si es que el contenido de la sentencia, le estoy solicitando al juez, ¿no es cierto?, al Estado en realidad, que a través de la función jurisdiccional cumpla algún fin. Y el fin que busco en este caso es claro, que es que se declare, pero también que se condene. Entonces, una sentencia declarativa y condenatoria, no constitutiva, no estoy, digamos, generando una relación, ni tampoco genero o solicito una declaración de la generación o origen, ¿no es cierto?, de una nueva relación jurídica, sino que solicito que se declare una situación jurídica que ya acaeció y que se condene de manera consecuencial. O sea, como consecuencia, ¿no es cierto?, de esta situación, solicito una condena. Y en ese sentido comparto también más o menos lo que había señalado previamente Lucía, pero creo que se presenta inmediatamente otro problema. ¿Qué es lo que debe analizar el juez, entonces, en un proceso en donde se solicita la declaración de relación laboral de alguien que prestó servicios honorarios para el Estado? Y ahí creo que hay dos cuestiones que usualmente no son, digamos, no son suficientemente analizadas y que podrían generar algún problema. Porque la sentencia, esta sentencia, digamos, y otras más a las que también menciona, ¿no es cierto?, la profesora Lucía, suelen referir a que se encuentran calificando el vínculo entre la persona en concreto, ¿no es cierto?, y el Estado. Pero no señalan específicamente si están haciendo algún tipo de calificación jurídica sobre el contrato de honorarios. Me explico. Hay dos formas, o así lo veo yo, en el fondo, hay dos formas de solicitar la declaración de una relación laboral en este caso. Una es señalando que, oiga, ¿sabe qué? El Estado desde un inicio o incurrió en un fraude a la ley
o esto es un contrato simulado. Porque ese contrato de honorarios, digamos, nunca surtió los efectos propios de un contrato de honorarios desde su origen. Desde su origen. Por ejemplo, porque analizando las cláusulas relativas a las funciones, estas no tenían relación con cometidos específicos, ¿no es cierto? Y podían eventualmente sí tener relación, por ejemplo, con las funciones propias del servicio. La otra forma es no abocarse directamente al análisis del contrato, y a nosotros en Derecho del Trabajo no suele pasar porque decimos, ¿no es cierto?, que prima lo que ocurre fundamentalmente en la realidad más que lo que dicen los documentos, y en ese sentido podríamos obviar, ¿no es cierto?, directamente el análisis preciso del documento, que obviamente desde el Consejo de Defensa del Estado o quienes defiendan al fisco va a ser el estatuto regulatorio de esa relación, pero decimos no, resulta que ese documento, digamos, ni siquiera lo vamos a analizar, porque ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a analizar para estimar si es que existe o no existe en este caso una relación jurídica de naturaleza laboral es el comportamiento, la conducta, de los derechos y obligaciones correlativas que las partes, ¿no es cierto?, desarrollaron en la práctica mientras duró este vínculo que supuestamente era a honorarios. Ahora, ¿qué diferencia un análisis y el otro? Resulta que si es que voy a analizar la conducta, puede ocurrir que efectivamente al inicio de un vínculo de honorarios, nosotros sabemos que los vínculos de honorarios usualmente en Chile duran, digamos, o han durado, ¿no es cierto?, lamentablemente mucho tiempo, esta situación de los falsos honorarios durante 20 años, 30 años, ¿no es cierto? Y resulta que, claro, el problema es que si analizamos en concreto los hechos, lo que debiese hacer el juez laboral es no presumir, por ejemplo, que los 20 años fueron una relación laboral. Debiese analizar año por año cada uno de los contratos honorarios y año por año, ¿no es cierto?, cada una de las formas en que se llevó a cabo, se ejecutó este supuesto vínculo. Y así determinar de manera relativa, por ejemplo, que, ¿sabe qué? Los primeros 4 años sí respondieron a cometidos específicos. Pero resulta que desde el 5º año en adelante esta persona comenzó a desarrollar una función propia del servicio. Y entonces desde aquí entiendo, ¿no es cierto?, que se ha de declarar la relación laboral. Obviamente eso solo como precisión para determinar, por ejemplo, los tiempos de pago de cotizaciones previsionales. Más allá de ese problema general y considerando además que la sentencia efectivamente declara, o sea, la finalidad es que declare que hacia el pasado existe una relación laboral y que como consecuencia de ello deben costearse, ¿no es cierto?, las cotizaciones de seguridad social que no fueron costeadas oportunamente, cabe nuevamente hacerse otra pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la búsqueda de este pago, ¿no es cierto?, de solventar a las instituciones de seguridad social? Y aquí creo que sí puede volverse un poco más complejo el análisis. No está resuelto esto en la legislación, digamos, la ley no lo resuelve de manera expresa, pero puede volverse un poco más complejo en atención a los fines propios de cautela de las distintas instituciones de seguridad social. Nosotros contamos, hasta ahora por lo menos, estamos, ¿no es cierto?, en pleno proceso constituyente, pero contamos con un sistema de seguridad social que, por ejemplo, en materia de pensiones, cuenta con un sistema de capitalización individual. Y, en cierta medida, podemos comportarnos frente a las AFP, que esos fondos, de la misma forma en que nos comportamos supuestamente, ¿no es cierto?, como respecto a cualquier otro ahorro. Pero, ojo, porque se encuentra cautelando una contingencia social en particular, la vejez. Y ahí, como señalaba Lucía, ¿no es cierto?, hace un momento, señalaba efectivamente los derechos, la seguridad social es un derecho fundamental y señalaba también un derecho irrenunciable. Claro, y uno podría decirle lo mismo a los legisladores ahora, ¿y qué pasa con esto de los retiros, en el fondo? Si la finalidad de los fondos de la AFP es precisamente asegurar o cautelar esta contingencia de vejez, ¿sería tan irrenunciable o no? O podemos, por ejemplo, en ciertas ocasiones, ¿no es cierto?, solicitar la extracción de esos fondos para cautelar otras contingencias. Bueno, eso nos lleva a otro tema, pero a lo que voy es que, por ejemplo, claro, en el caso de las AFP parece razonable, porque el ahorro es hacia futuro y la contingencia se presenta hacia futuro. Pero, ¿qué ocurre con las, digamos, las instituciones de salud? En ese sentido, pareciese más viable, y esto ya como a modo de propuesta de análisis a futuro, pero pareciese más viable utilizar medidas o mecanismos que sean disuasivos o que persuadan de alguna forma al pago de cotizaciones oportunas, porque, por ejemplo, respecto a las cotizaciones de salud,
resulta que cualquier contingencia que el trabajador pudo haber vivido, ya acaecieron, digamos. ¿Qué finalidad tendría, ¿no es cierto?, en este caso, pagar esas cotizaciones de salud? Uno podría, y acepto esto, podría elucubrarse y decir, no, es que pueden entrar como excedentes o excesos, y hay mecanismos compensatorios que le permitirían acceder al trabajador a estos fondos de manera directa, ¿no es cierto? Otra forma sería no pedir estas cotizaciones de manera directa, sino que una especie de indemnización o reparación por no haber podido acceder en su momento a coberturas de contingencia, por contingencias particulares. Otro ejemplo más, la cesantía, por ejemplo. Más allá de que, obviamente, a los funcionarios públicos, digamos, no tienen esta cobertura, pero pensando que se declara la relación laboral, se hace aplicable el Código del Trabajo, resulta que el mismo seguro de cesantía señala que si el trabajador no puede optar ni acceder a estos beneficios, será de cargo del empleador el pago de los mismos. Existen los mecanismos de compensación, por lo tanto, y de cobertura de la seguridad social. Y ya veo que me estoy pasando de tiempo, así que voy a intentar acortar un poco las reflexiones que tenía. Tranquilo, te quedan 3 minutos. Sí, de eso me di cuenta. Pero claro, ese es otro punto que me parece problemático. Y el último, que tal vez sí es efectivamente ya el central, tal como lo trató la profesora Lucía, ¿no es cierto? Es el relativo a qué tipo de argumentos son los que utiliza usualmente el Estado, ¿no es cierto?, para lograr o perseguir esta no condena de pago de cotizaciones previsionales. Y ahí fundamentalmente, como señalaba muy bien Lucía, hay el principio de juridicidad y en particular el de legalidad presupuestaria. ¿Y qué es lo que pasa? A mi entender, que tiene que ver mucho con lo que les comenté, digamos, al inicio, es que el problema del particularismo, en este caso, parece estar en una situación de empate, porque resulta que cuando hablamos, ¿no es cierto?, con gente más cercana al derecho administrativo, tal vez salvo algunas excepciones, ¿no es cierto?, como el profesor Alejandro Vergara, pero todos, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros que se dedica a alguna rama en particular intenta a proteger en cierta medida a su feudo, ¿no es cierto?, los principios más fuertes que tiene cada una de nuestras ramas jurídicas. Y en ese sentido, la decisión va a pasar por decidir específicamente si en un caso particular se ha de aplicar una norma y no otra, digamos, o la norma, por ejemplo, regulatoria propia del derecho administrativo, o la norma propia regulatoria del derecho del trabajo. Y en ese sentido, concuerdo plenamente con Lucía en que debiese ser aplicada, obviamente, las normas pertinentes laborales por criterio de especialidad. Claro, que alguien podría decir desde el derecho administrativo, ¿no? Pero aquí la especialidad es el derecho administrativo, no el derecho del trabajo. ¿Cómo vencer eso? Creo que la solución es básicamente a través de una modificación legal que se pueda hacer cargo de todo un estatuto regulatorio de la función pública, idealmente ya no dejando, ¿no es cierto?, abiertas las posibilidades a situaciones precarias de contratación, como el caso de las contratas, expuestos al término de contrata en cada año, ¿no es cierto?, a renovaciones en cada año, pero también regular la posibilidad de contratación conforme al Código del Trabajo y todos los derechos laborales que eso exige. El problema, o uno de los problemas que también la misma Universidad Católica tiene un muy buen estudio, ¿no es cierto?, participan muchos de los que están aquí, también el profesor Francisco Tapia, Rodrigo Azócar, podría darse, por ejemplo, la regulación de las relaciones colectivas. Cuando enfrentemos eso, ¿no es cierto?, que viene desde una cultura desregulada en cierto sentido, no tiene una forma de negociación colectiva arreglada, en fin, ahí, ¿no es cierto?, vamos a enfrentar a los problemas sobre la especificidad. Pero era eso en general lo que quería comentarles a propósito de este caso. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti, Francisco, muy ajustado también al tiempo, 15 minutos con 29 segundos, así que hubo igual una tolerancia. Antes de que pasemos a estos 5 minutos adicionales que le vamos a otorgar a cada uno de nuestros ponentes, que lo hemos denominado como una etapa, ¿verdad?, de réplica, aunque no sé si lo podemos denominar tanto réplica, porque finalmente las diferencias no son tan sustanciales en los comentarios, pero bueno, ahí obviamente la palabra va a estar y el micrófono va a estar abierto para que puedan disponer de sus 5 minutos. Reiterar la invitación a cada uno de quienes que nos acompañan hoy día, que por favor formulen sus preguntas a través del chat, y bueno, si no contamos ahí con preguntas, yo creo que tenemos la oportunidad ya, en atención al número de participantes que somos, de abrir quizás el micrófono y que se puedan formular directamente a cada uno de los ponentes
quien así lo estime pertinente. Lucía, dispones de tus 5 minutos para complementar, precisar o referirte a lo que también plantea Francisco. Todo tuyo el tiempo, Francisca. O sea, Lucía, perdón, No, dije tranquilo. Francisca. Atendido a que esto es un derecho a réplica, yo me lo tomé al pie de la letra, así que también porque estamos en un contrapunto, así que Eso. voy a hacerme cargo de lo que decía Francisco. En cuanto a que, desde mi punto de vista, los jueces tienen muchas herramientas para poder desarrollar parte de lo que plantea. Por ejemplo, respecto a lo que es la determinación del tiempo, desde cuándo está vigente la relación de trabajo, los jueces hoy en día realizan un examen, cuando se trata de una informalidad laboral, de determinar desde cuándo. Muchas veces las partes se autorregulan, porque consideran, por ejemplo, pienso en una trabajadora de casa particular que partió trabajando un día, algunas horas, y luego comienza toda la semana, quizás se autorregula como demandante y comienza a colocar en su libelo, su abogado, por supuesto, una fecha posterior. Pero efectivamente acá tenemos una práctica distinta porque vamos a tener la sumatoria de todos estos contratos de honorario. Y es verdad que quizás puede ser automático por parte de un juez que ya determina la relación de trabajo en base a la prueba que quizás está aportada por los últimos años, la determinación completa. No obstante ello, los jueces tienen herramientas para poder hacer el distingo y sostener que de acuerdo a la prueba rendida van a determinar que la relación comenzó de tal fecha en adelante. Entonces, desde mi punto de vista, hay herramientas jurídicas que tienen los jueces para poder hacerlo sin necesidad de una reforma respecto a ello. También, desde el punto de vista de esta alegación, desde el punto de vista del derecho administrativo, de que quizás es la norma presupuestaria la que debería regir, también desde mi punto de vista no es necesaria una reforma legislativa para zanjar esa especialidad. Porque una vez determinada la calificación de la relación de trabajo, yo aquí vuelvo a tomar una regla dentro del principio protector que está vigente, que es la norma más favorable. Y como es en base a esa regla podemos operar igualmente. Tenemos esa herramienta jurídica, claro, depende ciertamente de la aplicación del tribunal, pero la tenemos. Entonces, desde mi punto de vista, no es necesaria una reforma. Y ya el punto de las cotizaciones, sobre todo de las cotizaciones de salud, puede resultar un poco más discutible. Es cierto que en muchas ocasiones, y esto no solo con los falsos honorarios, sino que también en la informalidad laboral en general, cuando las personas están adscritas, por ejemplo, a un sistema de salud como FONASA, muchas veces dicen, bueno, pero ¿a mí qué me sirve ahora que me paguen las cotizaciones? Tampoco tenemos que pensar que el principio de solidaridad en seguridad social está extinto, porque rige. En consecuencia, a FONASA ciertamente que sí le va a servir ese entero de cotizaciones, aunque sea tardío. No obstante ello, y claro, si quisiéramos resguardar este sistema y robustecerlo, deberíamos contemplar que igualmente esas cotizaciones se paguen. Pero, no obstante ello, también cuando las partes judicializan una informalidad laboral, falso honorario o común, muchas veces lo que hacen es tratar de llegar a una conciliación y en muchas ocasiones los jueces proponen que sea sin pago de cotizaciones o a lo menos de salud. A veces se plantea aquello. Y también puede que las partes lleguen a ese acuerdo, puede que no. Y puede que ahí incluso den una cifra para poder sentir resarcido el no pago para el evento de que finalmente lleguen a este acuerdo en virtud del cual no se pague. Puede que ello también ocurra. En consecuencia, para quien quisiera obtener una suma de dinero en lugar de las cotizaciones, también hipotéticamente con la judicialización pudiera llegar a ello de quererlo. En consecuencia, creo que tenemos herramientas jurídicas. Desde mi punto de vista, es necesaria, sería importante el pago de las cotizaciones de seguridad social porque robustecemos el sistema. Pero se entiende también que sobre todo muchos empleadores sostengan que ya están llegando a un acuerdo alto, en consecuencia proponen otra cantidad. El problema lo tenemos nuevamente en el caso que nos convoca, porque cuando litigamos con el Consejo de Defensa del Estado, muchas veces nos encontramos en que no están facultados para lograr una conciliación. Entonces pareciera que el mismo principio de legalidad que suelen invocar para contratar
a honorarios en lugar de personas a planta, para finalmente sostener que no se tienen que pagar las cotizaciones de seguridad social porque no se los permite, también del mismo principio les impidiera llegar a conciliación. Entonces, desde mi punto de vista, pareciera necesitar un refresco o una reinvención la forma de gestionar, con todo el respeto que me merecen los abogados del Consejo de Defensa del Estado con quienes he tenido el gusto de litigar, pero menciono que pareciera haber una necesidad de adaptación a lo que está sucediendo con la tendencia jurisprudencial desde el 2014 hasta ahora, que ha tenido distintas variantes, pero en todas ellas el fisco sale condenado, salvo quizás en esta arista o en esta beta de la ley Bustos, pero en general sale condenado cuando es un caso de falso honorario. Entonces, con ello puedo terminar la réplica. Muchas gracias, Lucía. Francisco, puedes hacer también uso de tus 5 minutos para este derecho a réplica. Muchas gracias, Álvaro. Más que réplica, porque claro, obviamente por el orden, me voy a intentar hacer cargo igual y recuperar algunas de las cosas que se me fueron exponer, o que me olvidé de exponer en su momento. Concuerdo con Lucía, en que efectivamente los jueces tienen herramientas, ¿no es cierto?, para analizar y desarrollar algún tipo de juicio más acabado sobre los detalles de declaración, por ejemplo, de relación laboral, lo cual no quita, digamos, la complejidad de lo mismo, la complejidad de determinación y el trato de situaciones especiales. Como yo les comentaba, en particular en casos, por ejemplo, de largos vínculos honorarios, sobre 8 años o sobre 10 años, que ya mucho, hay hasta inclusive de 30 años, ¿no es cierto?, en donde se tiene algún tipo de vínculo con la administración del Estado por este contrato de honorarios. Puede pasar que inclusive entre medio, ¿no es cierto?, algún contrato, algún año por ahí, 2003, 2004, resulta que sí me dediqué a cometidos específicos. Por ejemplo, entré como psicólogo y me dediqué a un programa en particular. ¿Qué pasa entonces con la acción, por ejemplo, declaración de relación laboral? Si es interrumpida en su momento, ¿no es cierto?, el tiempo lo vamos a cortar, ¿qué es lo que debiese decidir eventualmente el juez? Debiésemos tal vez analizarlo, y aquí sí creo que debiésemos analizarlo de manera particular, y sí creo que el Estado, si que vamos a considerar que el Estado puede comportarse como un empleador, sí creo necesario que se regule, que no baste, digamos, la mera remisión al Código del Trabajo, que es necesario hacerse cargo de determinadas particularidades de la función pública y del derecho administrativo. En particular, por ejemplo, las formas o los mecanismos de sanción interna, las formas de investigación, las investigaciones sumarias, los sumarios administrativos, las formas de destitución de la función pública, dan luces de que en el vínculo de funcionario público, ¿no es cierto?, pareciese haber una naturaleza distinta al vínculo privado. Y claro, ¿qué es lo que se me va a objetar de manera natural? Es que con los honorarios no estamos hablando de funcionarios públicos, sino que estamos hablando de trabajadores, ¿no es cierto? Porque precisamente eso es lo que buscan a través de esta declaración. Pero creo, y este es mi parecer, precisamente caemos en ese problema porque no existe alguna forma de contratación intermedia o especial por parte de la administración pública que se pueda hacer cargo de esas particularidades de la función pública, de los determinados principios, ¿no es cierto?, que rige el mismo ejercicio de la función pública, y que requiriesen ser tenidos en consideración a fin de no aplicar, ¿no es cierto?, de manera llana y completa, estimo, el derecho del trabajo. De lo contrario, obviamente, otra solución, y esto va a depender, yo creo también en este momento constituyente que estamos viviendo, va a depender del modelo de administración pública que eventualmente se pueda decidir, si es que cabe decidir algo en ese sentido en la Constitución. Uno podría pensar que obviamente no al detalle, porque la Constitución no va a contar con un estatuto administrativo propio, pero pueden definirse lineamientos generales, como por ejemplo la indistinción entre trabajadores del sector público o trabajadores del sector privado, o hacer referencia, tal vez de manera muy sucinta, a algunas diferencias entre uno y otro. Y por otra parte, y con esto también ya concluyo, en relación a la aplicación de la norma más favorable, si bien yo creo que para nosotros, digamos, es una especie, es un criterio compartido dentro del derecho
del derecho del trabajo, creo que interpretativamente cabe aún hacer un ejercicio que podría obviarse contando con una norma o una disposición normativa concreta que en casos, tal como señalaba Lucía hace un momento, en casos de declaración de relación laboral, por ejemplo, se aplique la norma de ese estatuto, porque en el fondo si analizamos el mismo problema desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la administración pública, no hay ninguna norma, por lo que yo sepa, que yo conozca ninguna disposición normativa que regule específicamente su calidad de empleador, lo que es particularmente peligroso, ¿no es cierto?, para la administración del Fondo Boletario Público, precisamente porque va a dispensar o va a resolver, ¿no es cierto?, o gastar, desembolsar fondos del erario público, pero pareciese que en algunos aspectos los vamos a tratar como un privado, que puede ser acá en el ámbito del derecho del trabajo, pero tal como también señalaba Lucía, ¿qué impediría, por ejemplo, que suscriba transacciones, que llegue a acuerdos, ¿no es cierto?, de una forma distinta, y que no necesariamente pasen por, por esta especie de filtro o análisis de legalidad presupuestaria? Creo que a lo menos llama un poco a la discusión. Y lo otro, y con esto sí que concluyo, creo que si bien nos parece a todos nosotros medianamente razonable, ya señalé también que concordaba con esa opinión de que una vez que se declara la relación laboral, y como esto tiene efectos hacia el pasado, las sentencias pueden tener efectos, ¿no es cierto?, hacia el pasado, se han de pagar otro Se tipo nos de pegó, obligación, parece. como, sí, con esto sí concluyo. ¿Existe algún otro tipo de obligación laboral que pudiésemos también exigirle, por ejemplo, al Estado y que no fue cumplida? No solamente, por ejemplo, el pago de cotizaciones, y eso lo dejo como abierto. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti Francisco, gracias a Lucía también por su ponencia. Abrimos entonces un espacio de preguntas. En el chat está revisando, no hay preguntas. Sí, Jorge asentó, digamos, lo que propuse, formular preguntas, digamos, verbalmente, para lo cual los invito a que quienes estén interesados en formular sus preguntas puedan, dentro del Zoom, ¿verdad? Está la posibilidad de compartir algunas reacciones, como es la mano. Así que los invito a que quienes estén interesados lo hagan y les daremos la palabra. No obstante, no quiero dejar pasar un comentario de don Oscar Laptop. Entiendo que es don Oscar, que señala que en Colombia el pago de los aportes de seguridad social en pensiones son irrenunciables, señala, porque están ligados a la futura pensión que lo es de suyo. No existe posibilidad de conciliar el pago ni de entregarlos a los demandantes por los antes anotados. No es una pregunta, entiendo, solamente una afirmación que la comparto para quienes no han tenido la posibilidad de revisar el chat de esta reunión, para que lo sepan. Han levantado la mano don Jorge Escobar y el profesor Hugo Cifuente. Voy a partir por don Jorge Escobar en el orden que lo levantaron, así que don Jorge, y luego a don Rodrigo Verdugo. Partimos entonces con estas tres primeras preguntas. Don Jorge, el micrófono es suyo. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco esta actividad y la oportunidad de participar. Lo encuentro muy notable, la verdad, muy ilustrativo, muy interesante. Bueno, soy Jorge Escobar y soy abogado del Consejo de Defensa del Estado, ¿ya? Eso suena como, suena como grupo de autoayuda. Soy abogado del Consejo de Defensa del Estado. Pueden pifiar, ¿eh? Si quieren pueden pifiar, no hay problema. No. No. Bueno, lo primero que quería comentar es que estoy bastante en desacuerdo con la mayor parte de las cosas que he escuchado. Eso yo creo que no es sorpresa para nadie. Lo segundo es que algo escuché, no recuerdo exactamente quién planteó que nosotros teníamos algunas dificultades con los temas de las conciliaciones, y advierto que eso no es así, ¿eh? Nosotros transigimos en el Consejo, transigimos bastante, en especial en materia laboral, ¿eh? Todos los martes sesiona el Consejo y la tabla del Consejo, hoy por hoy, más del 50% de la tabla de asuntos del Consejo son propuestas de transacción, y dentro de esa un 80% son laborales, y honorarios especialmente.
Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir, y no tengo intenciones de hacer aquí el alegato que suelo hacer en la Corte, no lo voy a agobiar con eso, pero solamente plantear que nuestro problema con este tema de la reconvención retroactiva de los contratos de honorario no guarda necesariamente relación con la posibilidad de aplicar el derecho o exportar normas y principios del derecho laboral hacia el derecho público. Nosotros vamos incluso a una cuestión que va más, que es aún más importante en nuestro concepto, que significa que el juez no tiene plena libertad para aplicar cualquier solución frente a una situación que le parezca injusta. Y nosotros seguimos pensando que, y el argumento pareciera bastante simple, pero a nuestro juicio no ha sido adecuadamente refutado por los fallos. Nosotros decimos, si este empleador, comillas, empleador, Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Obras Públicas, Junta Nacional de Jardines Infantiles, si este empleador no podía celebrar un contrato de trabajo en el año 2010, 2015, no tenía facultad para hacerlo, es más, si lo hubiese hecho, esa conducta sería ilícita, bueno, el proceso laboral puede tener muchas virtudes, pero no puede ser un catalizador que transforme en lícito dentro de él algo que fuera de él era completamente antijurídico. Entonces ahí hay un problema lógico que no termina de cuajar en esta figura de la reconversión, que está muy bien inspirada en algunos casos, en otros no, porque en otros uno aprecia que en definitiva aquí no hay un contratado honorario que se haya visto pisoteado y vulnerado, sino que hay una persona que también se ha beneficiado de esa condición. Yo tengo casos en que la persona está contratada honorario porque, por ejemplo, no tenía título profesional, y si lo contrataban en planta contrata, iba a tener una remuneración muy inferior a la que en los hechos logró percibir, pero como estaba contratado honorario, bueno, le podían pagar 2, 3 millones sin ningún problema. Entonces, es una cara de dos monedas, hay que tener cuidado con eso, no siempre vamos a encontrarnos donde una persona que está de alguna manera atropellada en sus derechos con esta falso honorario. ¿Qué entendemos por falso honorario? Cuestión que también puede ser discutible, pero en definitiva todos entendemos que estamos diciendo un contrato honorario que no pasa el test de la blancura del artículo 11, o sea, no es una labor accidental y el cometido específico se tornó más bien inespecífico en algún momento, o quizás desde su inicio, como plantean por ahí. Entonces, ese es un par de ideas que me gustaba, que me parecía interesante plantear. Pero voy ahora a mi pregunta. ¿Qué es lo que opinan sobre la prescripción? Porque ese es otro aspecto que nunca se ha abordado, por lo menos yo no conozco ningún fallo que se haga adecuado cargo de por qué descartar la aplicación de la prescripción distintiva del artículo 510, se la despacha muy rápido, dice no, es que la prescripción va a aplicarse solamente desde que se termina la relación laboral. Pero bueno, la verdad que la acción que se ejerce, que es una acción, como también se indicó aquí, finalmente una acción de simulación. Aquí lo que se hace es, ¿no es cierto?, la primacía de la realidad. Vamos a hacer primar la realidad material por sobre la realidad escriturada. Esa acción como tal, que tiene base en el artículo 8 del Código del Trabajo, nace cuando nace en su momento, no nace cuando termina la relación laboral. Nace en el momento que esa relación se desarrolla con las características propias del artículo 7, subordinación, dependencia, y se incumple aquello que mandata el artículo 11 del Estatuto Administrativo. Entonces, bueno, ¿cómo puede realmente entenderse que no se aplique nunca la prescripción? En ningún caso, porque nos ha sido rechazada de manera sistemática en todos los casos. Entonces, eso me gustaría que pudieran abordar cuál es su visión respecto al tema de la prescripción. Lo otro que ha sido muy interesante es que alguien dijo, el Consejo ha perdido todo en materia de honorario o falsos honorarios. Y eso no es tan cierto. Aquí, y a mi juicio, lo que les voy a plantear demuestra cómo esta suerte de Frankenstein que termina construyendo la cuarta sala, en algún minuto comienza a caminar solo y dicen, bueno, detengámoslo. La primera vez que lo detienen es cuando dicen, ley Bustos no, la ley Bustos no. Y ese argumento tampoco termina siendo muy coherente con todo lo que se había dicho antes, porque bueno, no, es que como es un órgano estatal, vamos a hacer la distinción y no lo condenamos a ley. Ok. ¿Cuál es la segunda hipótesis donde nosotros hemos obtenido fallos favorables y recientes? Contratos honorarios vigentes, cuando no hay relación terminada, sino vigente. Y tenemos demandas en que nos han dicho, con el mismo principio, con la misma lógica que usted reconvierte el contrato de honorario extinto, fenecido, bueno, pues bien,
aplique ese mismo principio y reconvierta en un contrato individual de trabajo mi relación de honorarios que no ha concluido. Porque yo también trabajo como subordinación de dependencia, marco tarjeta, tengo jefatura, incluso vea el catálogo de derechos que se me reconoce. Entonces, bueno, yo soy un contratado de trabajo mal contratado bajo esta lógica de un contrato honorario que en realidad es espurio, ¿no es cierto? Y ahí, sorprendentemente, la Corte ha dicho no. En realidad, la herramienta de la reconversión aquí no la vamos a aplicar. Y la única explicación que da el fallo, que es un par de fallos de la Corte de Apelaciones, respecto al cual se fue de unificación y la Corte Suprema decidió no meterse, es que, bueno, es que aquí no se puede hacer la reconversión y eso podría revisarse en el momento en que esta relación de honorarios termine, pero no se puede hacer la reconversión. Situación bien rara, porque si el empleador fuese un supermercado, fuese un minimarket o fuese una empresa minera, en las mismas condiciones, los jueces simplemente reconvertirían ese contrato de trabajo de inmediato, no tendrían ningún tipo de obstáculo, no vislumbrarían ningún tipo de obstáculo jurídico. Entonces, me gustaría que se hicieran algunos comentarios respecto de esta situación. O sea, contratos de honorario vigentes. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de reconvertirlos a contrato individual de trabajo en esa hipótesis? Una relación que no ha terminado. Incluso tenemos hasta demandas que son colectivas, no un trabajador, sino que un grupo de trabajadores. Dice, nosotros queremos de aquí en adelante ser considerados como, como contratados bajo el Código de Trabajo. Eso Muchas es. gracias. Nuevamente, muchas gracias y disculpen si me excedí un poco en el tiempo. Gracias Jorge. Lucía, Francisco, les propongo que escuchemos las 3 preguntas y terminada esta ronda, les doy la palabra para que se puedan referir a las preguntas que van a ir planteándose. Profesor Hugo Cifuentes, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes y primero agradecer esta invitación que en realidad es muy refrescante para un profesor como yo que estoy dedicado más bien a hacer clases. Entonces, de escuchar lo que está pasando en el foro y en el área que me importan a mí, resulta muy motivantes. Bueno, mi reflexión tiene que ver con la seguridad social en relación con las cotizaciones, porque el retraer esta una condición laboral, lo primero es preguntarse, esta persona pasa a tener la condición de trabajador, de empleador. Bueno, esa parte me la perdí quizás, Lucía, al principio. Pero me pregunto, ¿y qué pasa con si él vuelve a tener la condición de trabajador en el sector público y el servicio de bienestar de esa entidad pública? En el sentido de que las entidades públicas todas cuentan con servicios de bienestar que le dan la seguridad social complementaria a los funcionarios. Y por tanto ha habido un periodo en que no ha podido tomar esas prestaciones. Eso es lo primero. Pero después me voy a las prestaciones mismas, a las cotizaciones mismas. ¿Qué pasa con la cotización del empleador que tuvo que hacer el Seguro Social de Accidentes de Trabajo durante todo el periodo de vigencia de la relación laboral? ¿Qué ocurre con la cotización para el Seguro Sana? También un seguro social de ese periodo. Y claro, si nosotros lo ponemos en la lógica de que es un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo, tendríamos también un tema con el seguro de cesantía, ¿no es cierto? No menor. Y dando vuelta, diciendo, a ver, es que qué cotización no puede fallar, la verdad que yo llego a la conclusión de que ninguna cotización se puede dejar de hacer. Por una cuestión básica que usted creo que mencionó, no sé si Lucía o Francisco, que es la solidaridad. Y otra que agregó la persona que puso una nota en el chat, a propósito de la capitalización individual. Porque en pensiones, lo que tendríamos ahí, para usar un lenguaje que está en el proyecto de reforma que está discutiendo ahora el Congreso, habría una feroz laguna previsional, ¿no es cierto? Y esa laguna previsional, que en realidad es técnicamente incorrecto usarlo en las relaciones laborales actuales, en la capitalización individual, bueno, tendría que ser, digamos, asumida por el Estado, si es que tiene a un trabajador. Y respecto de las otras cotizaciones, que son solidarias, el concepto o el principio de la solidaridad nos pone la necesidad de que esas cotizaciones se efectúen.
Y por consiguiente, porque o si no el Estado, si lo ponemos ahora desde el punto de vista del costo del empleador, claro, este empleador va a tener que efectuar esas cotizaciones, que si faltan esos recursos en el fondo del Fondo de Salud, por ejemplo, de FONASA, lo va a tener que poner el Estado de otra forma para cubrir las prestaciones que tiene que otorgar el fondo. Porque esa persona alguna prestación de salud obtuvo. No nos pongamos en el caso que tenía ISAPRE. Pongámonos en el caso nomás de que una persona que tuvo que cotizar en FONASA y FONASA le pudo haber otorgado mejores prestaciones. Entonces, todo eso en una primera consideración a mí me lleva a sostener de que las cotizaciones han de enterarse. Y además, como los plazos de prescripción todos sabemos que son de 5 años desde el momento en que se genera la deuda y que se cierra después de 5 años de terminada el vínculo laboral, no hay problema. Me pareciera a mí, me corrigen los colegas que están en el foro, para accionar de esa manera. O sea, no podemos desvincular el reconocimiento de un vínculo laboral del cumplimiento de las obligaciones previsionales. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, profesor. Don Rodrigo Verdugo, el micrófono es suyo. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Muy bien, Rodrigo. Sí, un gusto verte. Qué bueno. Hola profesores, ¿cómo están? Qué bueno habernos reunido en este foro. Miren, mi pregunta es más práctica, ¿ya? Primeramente, me causa dudas respecto a la aplicación de la ley 20.255, que es la cotización de los independientes, y los efectos que va a tener, porque de alguna manera va a haber una especie de compensación entre el fisco y esa ley, ¿no es cierto? El Servicio de Impuesto Interno, finalmente, que es la entidad de seguridad social. ¿Ya? Ahí se me produce conflicto, ¿ya? Porque el trabajador ha pagado sus cotizaciones a través del descuento, si bien es cierto con menor cantidad, ¿ya? ¿Cómo se va a llevar en la práctica esa compensación, ese cálculo? ¿Ya? ¿Quién se apercibe, quién concurre a esta compensación? ¿Ya? Eso es la primera duda. Y respecto, desde la visión desde el punto de vista del fisco, en el sentido de que la renta, entre comillas, la prestación, ¿no es cierto?, en dinero que se le paga al honorario, ¿es la renta bruta o es la renta líquida? ¿Quién tiene el deber de pagar esos aportes? El trabajador en algunas cotizaciones y en otras el empleador. Mi duda es, ¿el fisco tiene derecho a accionar en contra del trabajador porque percibió una renta bruta finalmente? ¿Me entienden o no? Es decir, él recibió su sueldo completo sin descuento. ¿Y quién pagaba ese aporte del 10%, del 7%? El trabajador realmente, no el fisco. Entonces, ahí se me causan dudas, me provoca dudas como conflicto lógico, no sé, es un problema mío, pero ¿cómo se aplica eso? ¿Por qué el fisco tiene que pagar algo que recibió el trabajador? Entonces, esa es mi duda, esas son las dos dudas que tengo. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, Rodrigo. Lucía, Francisco, les propongo, en atención a que las preguntas no están dirigidas en particular a una persona, les voy a dar la palabra a los dos, pero voy a alterar el orden. Le voy a dar primero la palabra a Francisco para que él comience haciéndose cargo, digamos, de los tres temas que se han planteado tanto por Jorge, por el profesor Hugo y por Rodrigo. Y luego, Lucía, también ahí dispondrás del tiempo necesario para también dar respuesta a estos tres temas que se han planteado. Francisco, por favor, adelante. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas todas las intervenciones, obviamente está de más agradecerlas. Y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se plantearon, obviamente. Voy a partir a la inversa, con lo que señaló Rodrigo finalmente. Comparto su duda práctica, efectivamente, comparto la misma duda práctica. No solo en lo que acabas de señalar, sino que se nos produce el siguiente problema. ¿Qué pasa si una persona efectivamente prestó servicios honorarios durante 15 años y tuvo que pagar, eventualmente, se hicieron los descuentos, ¿no es cierto?, y pagó los impuestos además? No pensemos solamente en el caso de alguien que haya sido contratado, ¿no es cierto?, para trabajar en el Estado o alguna, ¿no es cierto?, división del aparato estatal, sino que inclusive, por ejemplo, alguien particular que tuviese que emitir boletas honorarios, ¿no es cierto?
Resulta que cuando se dicta la sentencia, una de las cuestiones que debiese determinar el juez, con todas las herramientas que tiene, como ya lo señalaba Lucía, ¿no es cierto?, es no solamente el tiempo de duración de la relación laboral, sino que también los elementos propios de la relación laboral, o mínimos o esenciales de la relación laboral, uno de los cuales es efectivamente la determinación de la remuneración. Y ahí vamos a tener un problema, el primer problema práctico, que se suele plantear usualmente en cobranza, porque las sentencias condenatorias que se emiten en el juzgado o dictadas, ¿no es cierto?, por jueces del trabajo, los jueces, los tribunales laborales, señalan usualmente que se condena al pago de cotizaciones previsionales adeudadas por X tiempo. Claro, pero el momento en que vayamos a hacer el cálculo, ¿qué representa efectivamente esa boleta de honorarios que le emitió durante determinado tiempo? Durante 10 años, por ejemplo. ¿Cómo vamos a considerar? Bueno, vamos a partir por considerar, ¿no es cierto?, la última remuneración mensual. Pero ese monto que vamos a ver ahí, de la boleta de honorarios, no sé, de 900.000 pesos, a los cuales en su momento, cuando se descontaba todavía, oye, un poco más, pero cuando se descontaba el 10%, ¿no es cierto?, se retuvo el 10% y se fue al servicio de impuestos internos. Eso, en sí mismo, esos 900.000 pesos que pasaron a ser 810.000 pesos, va a ser el monto líquido de su remuneración y tenemos que incrementarla para ver cuánto había que pagar de cotizaciones por los 20 años o los 10 años hacia atrás, y luego hacer el cálculo de respecto de cada una de las instituciones de seguridad social. Eso obviamente va a ser un problema práctico. ¿Y qué pasa luego si es que además tuvo que pagar, ¿no es cierto?, impuestos? Eventualmente, ¿no es cierto?, se retuvo, ¿no es cierto?, los montos correspondientes a impuestos propiamente por la renta, ¿no es cierto?, percibida de esa manera, a través de las boletas de honorario. ¿Y qué pasa con ese gasto? Ahora, intenté esbozar también más o menos el problema que también había planteado Rodrigo en las situaciones de pago, de una especie de pago de doble cotizaciones, ¿no es cierto?, de dobles cotizaciones. ¿Qué podría hacer el trabajador después que se declara la relación o la existencia de una relación laboral? Y ahí yo creo que va a depender un poco del ingenio de los abogados, ver si es que, por ejemplo, se puede pedir o se puede, a través de alguna acción indemnizatoria, pedir algún tipo de compensación por esos montos desembolsados, u otra vía idónea. En relación con lo que señalaba el profesor Hugo, también estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que todo quedaría mucho más claro si nuestro sistema de seguridad social en general no tendiese tanto hacia lo individual en algunos aspectos, porque resulta que cuando nos paramos en el tribunal pareciese que todo es como, hasta estos elementos de seguridad social, serían más o menos negociables, porque en el fondo es su salud, es su pensión. Y en el fondo pareciese que por eso son un poco más volubles o más renunciables, ¿no es cierto?, o sujetas a acuerdo, todos estos tipos de montos que se pagan a las instituciones de seguridad social. Es lo que a mí parecer queda en evidencia cuando, por ejemplo, este trabajador honorario o este prestador de servicios honorarios se desempeñó durante 10 años en esa calidad y además costeó su propia ISAPRE, por ejemplo. Costeó un plan de ISAPRE, efectivamente. Y los fondos, ¿a quiénes van? Van a ir al ISAPRE, digamos, una administradora privada, ¿no es cierto?, que regula esto. Tal vez una forma distinta sería pensar en algún mecanismo en donde la condena eventual en este tipo de casos, esto ya pensando hacia el futuro, se dirija esa sanción al pago a alguna entidad estatal, por ejemplo, que administre alguna rama de la seguridad social. Efectivamente, conforme al principio de solidaridad, por ejemplo, colabore, ¿no es cierto?, con la mejora de pensiones o el mismo sistema de FONASA, si es que no tenemos un sistema único de salud a futuro, que hay, ¿no es cierto?, varios candidatos que sabemos que tienen esa propuesta. Vamos a ver en qué va a terminar. Pero claro, yo creo que ese problema, el problema de discutir por qué se paga, por qué no se paga, con qué finalidad se paga, pasa principalmente por la influencia más que nada liberal, ¿no es cierto?, o concepción liberal de la forma de cobertura de las contingencias respecto a determinadas instituciones. No es general, no habría que pensarlo así, pero creo que ese es el diagnóstico en general. Y por último, a la inversa, ¿no es cierto?, respecto de lo que señala Jorge, estoy de acuerdo, de hecho no tengo mucho que señalar, estoy de acuerdo en relación, por ejemplo, a su pregunta, ¿qué pasa con la prescripción? ¿Desde cuándo se puede alegar, ¿no es cierto?, la prescripción, por ejemplo, de la acción de declaración de relación laboral? Si la acción de declaración de relación laboral no tiene un plazo específico, vamos, como bien señalaba, ¿no es cierto?, el artículo 510, ¿qué es lo que han dicho los tribunales? Es que el plazo de prescripción se debe contar desde el momento en que concluye la relación laboral.
que es lo que comparto en ese sentido, y yo creo que aquí sí vamos a diferir con Lucía, es que efectivamente desde el día 1, ¿no es cierto?, de existencia de esta supuesta relación laboral, si es que vamos a decir que es todo, ¿no es cierto?, todo el trayecto, todo el íter contractual el que vamos a impugnar de una manera u otra, desde el día 1 tenía la posibilidad de accionar, y efectivamente creo que existiría la posibilidad de declaración de prescripción. Siendo un poco más blando, podría uno pensar, y esto también nuevamente como propuesta legislativa, que una de las alegaciones que se hacen, por lo menos a través de algunos medios, a través de algunos artículos respecto del pago de cotizaciones hacia el pasado, es el excesivo monto, con los reajustes de intereses, ¿no es cierto? Pagar cotizaciones de 1980 no es para nada muy llevadero, ¿no es cierto? Es bastante costoso. Y en ese sentido, lo que podría pensarse tal vez en algún sistema o creación, algún tipo de sistema de prescripción de las acciones declarativas, ¿no es cierto?, de deudas de cotizaciones previsionales, que es algo que se ha propuesto por ahí en un par de artículos que estuve leyendo estos días que precisamente tratan ese tema. Y por último, creo que los márgenes de licitud, y esto lo voy a decir muy breve, pero una de las discusiones o uno de los temas que planteo es, claro, el derecho del trabajo pareciese que está volviendo lícito un acto jurídico que era ilícito. Porque en el fondo el acto jurídico ilícito, y aquí vuelvo más o menos a lo que planteé al inicio, pareciese ser la suscripción misma del contrato de honorarios. Pero creo, nuevamente, que hay que diferenciar si es que es la suscripción misma del contrato de honorarios la que padece de este vicio, o podríamos decir, o constituye una simulación o una especie de fraude de la ley, o realmente lo que ocurrió es que se contrató conforme a la ley, ¿no es cierto?, de buena fe, conforme al principio de legalidad, y en el íter contractual la relación devino en laboral. Creo que esa cabría ser esa distinción. Y me extendí demasiado, así que eso nomás, Álvaro. Le dejo la palabra a Lucía, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, muy claro. Lucía, por favor. Ya, voy a seguir en ese mismo orden para que no nos perdamos. Respecto a lo que dice Rodrigo, me sumo a lo que dijo Francisco, nada más añado como inquietud el que esta temática puede ser o hacer resurgir quizás la defensa de la teoría de los actos propios, porque perfectamente puede defenderse el demandado sosteniendo, bueno, aquí ya se cotizó la misma persona reconociendo su calidad de independiente, que no está afecto a una subordinación y dependencia. O incluso también un enriquecimiento sin causa de momento que ya están pagadas las cotizaciones, entonces ¿de qué sirve volver a pagarlas o condenar nuevamente a la empresa? Creo que esto va a impactar no solo en la determinación como la sentencia que nos convocó hoy, que es de cotizaciones de seguridad social, sino que también y particularmente en la nulidad del despido. Sumamos una nueva temática a las por lo menos 10 discusiones jurídicas que se han planteado a propósito de la ley Bustos, que no procedía al comienzo con la empresa mandante, que no procedía con la causal de vencimiento del plazo convenido, que la sentencia constitutiva, que no había retención, que necesitamos una ley interpretativa para fijar el tiempo, y así el despido indirecto tampoco. Creo que va a surgir una nueva problemática jurídica a propósito de ello. Y va a ser interesante lo que ocurra porque perfectamente el trabajador puede sostener que la misma ley ha forzado como obligación, incluso ha sido las mismas instituciones las que han retenido, ni siquiera lo ha hecho concurriendo él personalmente a pagarlas, sino que ha sido la misma institución la que ha retenido y pagado, por ejemplo. En consecuencia, perfectamente podría sostener esa persona que no ha sido del todo voluntario el cotizar y poder defenderse de esa forma, lo menos de la alegación de una teoría de los actos propios. Creo que va a ser muy interesante esa reflexión, muy interesante de Rodrigo. Y también comparto también plenamente lo que decía el profesor Hugo, precisamente por eso yo mencionaba el principio de proporcionalidad a propósito de esa referencia a las cotizaciones de salud, porque claro, no podemos dejar sin financiamiento o no podemos dejar de robustecer el sistema de seguridad social, dado que quizás es lo único que no está mencionado en esta sentencia, que es lo que más deberíamos realzar en esta sentencia, cómo hay una afectación al derecho a la seguridad social y cómo debemos también cautelarlo.
Y también, refiriéndome también a Jorge, ahí Jorge efectivamente mencionaba, y yo fui, le confieso, quien dije que había dificultad para llegar a acuerdos, porque me ha tocado muchas veces en la litigación, que me han dicho, no, hay que pedir permiso a, no sé si el consejo, dentro del consejo en general, y han existido algunas dificultades que pareciera que también torna un poco difícil realizar una adaptación a esta nueva tendencia jurisprudencial, y que ciertamente es una tendencia con criterio mayoritario, no quiere decir que todas las sentencias sean, digamos, como dijo en algún momento, le parecía haber escuchado que alguien dijo perdido, yo por lo menos no escuché esa palabra, pero sí el criterio mayoritario, y de existir un criterio mayoritario, en ese sentido, a mí me parece que la Corte Suprema le está diciendo a la administración pública, ojo con la sobreutilización de los honorarios, porque existe una sobreutilización. Si vemos las cifras, son exorbitantes la contratación de honorarios, y ello justifica todos los presupuestos excepcionales que la ley contempla. Yo creo que esa es la necesidad de adaptación a la cual me refiero, y que es de la administración pública, incluyendo también incluso la Contraloría, porque no vamos a desconocer que hay criterios de la Contraloría que también han dado pie a sostener que determinadas jornadas se pueden aceptar en determinadas contrataciones a honorarios, y que también ha contribuido quizás a la determinación por parte de un juez para considerar un caso en particular como relación de trabajo. El caso que nos convocaba hoy día no se trataba de ello, porque nada más era en el estadio posterior, ya determinada la calificación jurídica de relación de trabajo, veamos si es obligatorio el pago de las cotizaciones. Pero haciéndome cargo ahora de sus dos preguntas, yo claro, sí estoy en desacuerdo, como intuía Francisco, en ese sentido, con esto de quizás entenderlo de otra forma, los plazos de prescripción. Desde mi punto de vista, cautela, sobre todo a esa persona que fue declarada o calificada jurídicamente como trabajador, el hecho de que pueda plantear esta discusión jurídica ante un tribunal, y que el tribunal, por la tutela judicial efectiva, le pueda estudiar su caso. Y sobre todo porque esta afectación, suponiendo que la persona es calificada jurídicamente como trabajador, fue afectada también en su derecho a seguridad social. Y este derecho fue afectado en forma continua en el tiempo, no ha dejado de ser vulnerado, si se quiere. En consecuencia, hay también una irrenunciabilidad de los mismos que desde mi punto de vista no podría salvarse con la prescripción. Y también, a propósito, en la misma línea con aquellas personas que si pueden demandar o no en una relación vigente, nuevamente yo sí estoy de acuerdo con que lo puedan plantear ante un tribunal que califique jurídicamente. No veo que haya ninguna norma que los pueda exceptuar de ese planteamiento ante un tribunal. Puede que les vaya bien, que les vaya mal, pero esta determinación o esta acción no la pierden desde mi punto de vista desde ninguna normativa legal. Y por el contrario, sería desde mi punto de vista contrario al principio de igualdad, que solo los que terminan la relación de trabajo les vamos a dar la posibilidad de acudir a tribunales, y no los que están con una relación laboral vigente. Eso. Muchas gracias, Lucía. En honor al tiempo, nos vamos a ir, se nos está acabando el tiempo. Hay una pregunta más, y esta va a ser la última con la que vamos a cerrar esta etapa de preguntas, que es el profesor Francisco Tapia, que hace rato tenía ahí la mano levantada y yo no se la di en su oportunidad. Así que, profesor, por favor, el micrófono es suyo. Está muteado, profesor. Está sin audio. Ahora sí. Fue culpa mía, porque yo, en vez de pedir la palabra, parece que estaba aplaudiendo. No, a propósito de lo que dice Lucía, bueno, fantástico todos los comentarios que han hecho, pero solamente un comentario muy pequeño a propósito de lo que dice Lucía, de que esto es una advertencia que hace la Corte Suprema. Yo creo que efectivamente la Corte Suprema, cuando toma la decisión en el caso Senabast, le dice al Estado, oiga, paremos esta cosa. Y ahí lo que quería, no quiero entrar de nuevo en el tema, pero solamente decir, si estamos construyendo una nueva sociedad y una nueva constitución, aprendamos de nuestros errores. Esto es demostración de un sistema, no voy a decir corrupto, pero que se acerca bastante. Gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. Vamos acumulando personal en el sector público, nadie toma la decisión
llega la gente de derecha al poder, echan los de izquierda, llegan los de izquierda, echan a los de derecha, y al final el Estado, pero no es el Estado el que pague, pagan los más pobres en Chile, porque los miles de millones de pesos que se han ido en pagos de este tipo han ido a afectar precisamente a las políticas públicas. Entonces, yo creo que es tema de sincerar, ya no hay tiempo, sincerar de que se ha revestido con la forma una sentencia o una doctrina que al final es una política pública, y una política pública que viene a terminar con una cuestión horrorosa, que se desconozcan los derechos de la seguridad social en el siglo XXI es un pecado. Entonces yo creo que todo esto hay que decirlo hoy día, para que tengamos y podamos construir un Estado decente y una sociedad decente. Nada más. Muchas gracias, muy interesante, profesor, muchas gracias. Le voy a dar por último nuevamente la palabra a Francisco y a Lucía, dada la estructura que tenemos, digamos, dentro de nuestro conversatorio, que está contemplado el cierre, bueno, aprovechando también lo planteado por el profesor Tapia, si gustan hacer referencia también a lo que señala el profesor, lo puedan también aprovechar a través de estos minutos que tienen para hacer el cierre cada uno. Lucía, la palabra es tuya. Bueno, voy a cerrar enfatizando aquello que no estaba mencionado en el fallo, que es el derecho a la seguridad social. Yo sé que no solo en la doctrina laboral, sino que también en la doctrina administrativa hay bastante discusión sobre el hecho de si vamos a entender que el falso honorario realmente debe estar sujeto al Código del Trabajo. Hay doctrina laboral en sentido favorable, doctrina laboral en sentido contrario, y lo mismo en el ámbito del derecho administrativo. Entonces, partiendo de esa base, de esa discusión que existe, en este tipo de casos en los cuales ya se determinó que existe una calificación jurídica laboral, yo por lo menos creo que en este punto al menos deberíamos tener un consenso de que debemos proteger y resguardar, defender el derecho a la seguridad social. Porque si el tribunal ya determina la calificación jurídica del Código del Trabajo, no podemos tener trabajadores a medias con derechos laborales y sin derecho de seguridad social. Eso. Muchas gracias, Lucía. Francisco. Gracias, Álvaro. Bueno, al cierre, volver a agradecerles a todos. Ha sido muy ilustrativo el diálogo, obviamente con muchas preguntas también que espero resolver. Y compartiendo más o menos lo que había señalado el profesor Francisco Tapia, creo que es el momento de hacerse cargo. Lo mismo señalaba Lucía, que hacía un llamado en el fondo a la gente del Consejo de Defensa del Estado a estar alerta, ¿no es cierto?, a esta forma en que está resolviendo también la Corte Suprema, bueno, y en algunos casos inclusive la Contraloría ahora, ¿no es cierto?, con un nuevo criterio. Y claro, y es un llamado, yo creo, a todos, particularmente al legislador, en nuestro proceso constituyente, a que pensemos de manera seria, y tenemos la oportunidad de pensar de manera seria, en cómo configurar a la función pública, qué estatuto otorgarle a la función pública, y esto sí lo comparto, y esta es más que nada, o podría decir, más que una opinión doctrinaria, es una opinión política. Comparto la calidad, o que debiesen ser tratados, ¿no es cierto?, como trabajadores, simplemente, pero trabajadores del ámbito o del sector público. La calidad de trabajador, ¿no es cierto?, no va a diferir, lo que va a diferir es el ámbito de relaciones, obligaciones en particular que detentan, pero no hay que olvidar que en último término estamos siempre ante trabajadores, y que el legislador, es tarea del legislador, ¿no es cierto?, otorgar las facultades o las formas de protección necesarias con las que cuenten estos trabajadores. Esperemos que tengamos sorpresas en mediano plazo y podamos abordar estos temas ya de manera más acabada. Así que eso, Álvaro, y te reitero las gracias, y a todos también por la invitación. Muchas gracias, Francisco. Bueno, agradecer a todas y todos quienes nos acompañaron hoy día en nuestro segundo conversatorio, en estos ciclos que vamos a tener, ¿verdad?, en el marco de nuestros cuadernos de la última jurisprudencia. Para nosotros nos honra tener actividades de esta naturaleza, donde contamos con ponentes de gran calidad, ¿verdad?, donde también quienes participan nos acompañan con sus preguntas, nos acompañan con las discusiones que se han ido generando. Estaba leyendo recientemente el chat de esta actividad, y veo que también ahí se había armado una discusión interesante. Sin duda estamos ante un tema que va a seguir dando mucho que hablar. Es un tema que no tiene una solución hoy día, y que la solución tampoco ya
está claro, ¿verdad?, no radica en lo que pueda decir hoy día o decir mañana la excelentísima Corte Suprema, sino que la solución es más de fondo, tal como lo decía el profesor Francisco Tapia. Estamos ante un problema, ¿verdad?, de índole o que requiere una solución de orden público, que requiere una solución, digamos, que atienda finalmente a quienes sufren las consecuencias de decisiones de esta naturaleza, que son, tal como dijo el profesor, los más pobres. Entonces, es un problema jurídico que requiere una solución, una solución de Estado, una solución de fondo, una solución que termine, en definitiva, con la precarización también de las condiciones laborales de tantas y tantos funcionarios públicos que hoy día prestan servicio y son trabajadores, pero bajo estas modalidades que finalmente lo único que hacen es precarizar las condiciones laborales. Agradezco nuevamente la participación de todos, profesores que nos acompañan y todas quienes están acá acompañándonos. También aprovecho esta oportunidad para extenderles desde ya la invitación a nuestro tercer conversatorio que está programado para el día 27 de octubre. En dicha oportunidad nos van a acompañar, y ahí Belén te pido que me ayude, nos va a acompañar Jenny Pinto, la profesora Jenny Pinto de la Universidad Universidad Católica de la Santísima Concepción, ¿verdad? Y el profesor Sergio Fuica, un profesor de nuestra Universidad Católica, y va a moderar en dicha oportunidad también una profesora de nuestra facultad, Romina Ursúa. El tema a tratar el día 27 de octubre, y dejo desde ya la invitación, es accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Un tema sin duda interesantísimo que también está generando bastante debate hoy día en el marco de las relaciones laborales, sobre todo con estas nuevas modalidades de trabajo. Desde ya, nuevamente la invitación. Muchas gracias a todos y todos por habernos acompañado. Que tengan un muy lindo término de día y una excelente semana. Hasta luego. Muchas gracias a todas. Chao, Álvaro. Chao.